Buenas tardes a todos, ahí estamos haciendo entrar algunos más y ya arrancamos, en 2 minutitos arrancamos. Chicos, mientras vamos esperando que entren los demás, les quería comentar que son muy poquitos los que fueron agregando las tareas, que fueron entregando. Hay muchos que están demorados, así que sí, fíjense de ir completando a medida que van pasando las clases, ¿sí? Así no se retrasan. De la actividad 1, subieron algunos cuantos, la mayoría, pero de las 2 de la semana pasada que les di yo clase, solamente 15 de 50 y pico, y eso es muy poquito, es menos del 30%, ¿bien? Nada, o sea, tratan de ponerse al día y de llevarlo para que cuando surjan dudas podamos atenderlas en tiempo y forma, ¿sí? No esperemos un día antes de que haya parcial para venir con un toco de preguntas a hacer que podamos resolver fácilmente, ¿sí? Claro, aparte después se empiezan a trozar mucho con las láminas y es imposible ponerse al día. Se van juntando muchas. Les empiezo a compartir pantalla para dar un repaso de lo que estuvimos subiendo en la semana de la última unidad. No sé si estuvieron chusmeando un poco, si pudieron ver los videos. Sí, uno solo subiste. Sí. Y el tema de la calificación del último trabajo, ¿eso va a estar después? ¿De qué trabajo? De las últimas dos láminas. Sí, a medida que vayan subiendo todos, vamos a ir calificando. Les va a saltar por medio del aula cuando esté calificada la actividad. Ok. A ver. Hola, ahí estoy justo contestándole a Florencia que bueno, se le complicó hacer alguna lámina. El tema de los materiales que dice particularmente que no puedo comprar, digo, que eso no sea una restricción. Creo que un lápiz, una goma, tenemos todos en casa. Con tener una hoja 4 lo pueden hacer. Después es cuestión de que lo puedan remarcar los contornos de línea más gruesos, ¿sí? Pero por lo menos lo que es la base del dibujo lo pueden hacer, ¿sí? Que no los detenga esto de los materiales. Un HB, seguramente el lápiz que compramos todos, que nunca preguntamos cuál es, que nos da en el kiosco, es un HB, ¿sí? Un HB tenemos seguro en nuestras casas. Entonces, podemos plantearla con ese lápiz, no apretándolo mucho, justamente para que no salga el grafito, y después, cuando puedan, se comprarán el 2B, perdón, para los contornos de piezas y demás, que es lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Los distintos tipos de línea. Pero que no los detenga para arrancar a hacer las láminas, no tener ese lápiz, porque la verdad que no, en este momento no influye, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, sí, pero no en estas primeras láminas. Lo importante es que si no tienen los distintos lápices, lo varíen en función de cuánto apretan o no, ¿sí? Si lo ponen más, o sea, si apretan menos, va a salir más clarito, si apretan más, va a salir más oscuro. Entonces, de esa forma también podemos solucionar el tema de los tipos de línea, ¿sí? Entonces, Florencia, no te preocupes con el tema de materiales, hacelo con el lápiz que tengas, de esta manera, o sea, uno se tiene que dar, en estas cosas es darse un poco de maña también, y justamente las primeras láminas, que eran las de caligrafía, la del rótulo, eso perfectamente lo vas a poder solucionar con el lápiz que tengas. Así que lo que te digo es, no te retrases por eso, porque no hayas podido salir y demás, arranca a hacerlas y a ir subiéndolas. Yo la verdad que del práctico 1 de croquis ya entregaron la mayoría, igual faltan, o sea,
creo que entregaron 30 y pico de 58 que nos figura, pero bueno, hoy calculo que estaré recibiendo 2 más que no se pudieron abrir. Traten de que los formatos, como les comentaba, sean formatos JTP o PDF. Hay uno que particularmente no pude abrir y se los repliqué, se los mandé por mail. Y después de ir subiendo en lo posible los paquetes de láminas, por ejemplo, la de croquis influía en 3 láminas, ¿sí? Eran 3 dibujos distintos. Si me mandan 2, yo les respondí que suban el tercero, así les puedo hacer la calificación completa, porque si no es una pena que les cierre la calificación con un dibujo menos, ¿sí? Entonces, cuando son así, que responden a una misma lámina, a un mismo ejercicio, traten de subirlo todo junto, o bueno, o ir subiéndolo, pero sepan que hasta que no estén, por ejemplo, en este caso, estos 3 dibujos, por eso no van a recibir la calificación hasta el momento que estén todos. Así que, bueno, era como para ir contándoles un poco eso. No sé si Florencia después tenés alguna duda de algo en particular, porque ahí habías puesto que se complicó para hacer una tarea, pero bueno, no sé si era puntualmente por los materiales, no te preocupes. Si es otra cuestión de que hay algo que no interpretaste, escribilo o charlar o abrir micrófono después y nos lo resolvemos, ¿sí? Bueno, Lana, cuando quieras. Bueno, les estaba diciendo de que ahí les estoy compartiendo pantalla, no sé si lo ven bien. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que les estuve subiendo a la plataforma. ¿Sí? En esta unidad vamos a estar viendo los temas de escalas y mencionamiento. Primero vamos a estar empezando por el tema de escalas, que como les conté un poco dentro del video, para representar diferentes objetos, por ejemplo, mapas. Cuando hacemos la representación de los mapas, necesitamos utilizar las escalas para hacer una representación más pequeña de lo que estaríamos viendo y poder plasmarlo de una mejor forma. Bueno, les explico un poco. La escala habíamos dicho que era la relación entre la representación del objeto, o sea, lo que sería la medida del objeto, y la medida del dibujo en el que la queramos representar. Se hace una relación algebraica que nos quedaría como una división entre ambas magnitudes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una tuerca, tenemos la medida del dibujo, que sería menor a la medida del objeto, ¿sí? Hacemos una proporción de las medidas. Como se da en la norma IRAM que estuvieron viendo, define las diferentes, ¿cómo se dice? Define lo que es la escala y da sería lo que, las diferentes tipos de escala que se pueden encontrar, ¿sí? Tenemos la escala natural, en el que las medidas del dibujo y del objeto son iguales. Tenemos la escala de reducción, en las que las medidas del dibujo son menores a las medidas del objeto. Y tenemos la escala de ampliación, en la cual las medidas del dibujo son mayores a las medidas del objeto. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de los 3 tipos de escala que podemos encontrar. Vamos a ver que las escalas de reducción, siempre el primer número que les aparece es un 1, y en las escalas de ampliación el 1 estaría al final. Tenemos el objeto a escala natural, que es 1 en 1, a la escala de reducción 1 en 2, sería la mitad del objeto real, y en escala de ampliación 2 en 1 sería el doble, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esta relación algebraica. Bueno, acá también teniendo en cuenta esta relación, tenemos que
En escala natural, la escala siempre es un número igual a 1. En la escala de reducción, como teníamos que el primer número era el 1, o sea, el segundo es diferente a 1, nos da que el número de la escala es menor a 1. Y en la escala de ampliación, la escala nos queda mayor a 1 siempre, esa relación. Acá tenemos un ejemplo de un objeto real, que sería un lápiz. Entonces, cuando nosotros lo representamos en el dibujo en escala 1 en 1, acá vemos que el dibujo nos queda en las mismas medidas que el objeto. Cuando lo pasamos a escala de reducción, de nuevo tenemos la escala 1 en 2, sería la mitad de la medida del objeto, y cuando lo pasamos a una escala de ampliación 2 en 1, de nuevo es el doble. Acá les mostramos algunas escalas recomendadas a la hora de dibujar. Igualmente no son escalas específicas que tengan que usar, pero son las que se recomiendan. Vemos de nuevo que en las escalas de reducción, siempre lo que tienen en común son que empiezan con el número 1, como ya les dije anteriormente, y en las escalas de ampliación terminan en 1. ¿Sí? Eso lo tienen que recordar. Acá hay un ejemplo de ambos tipos de escala, en la que tenemos una escala de 1 en 20, el 1, que sería la medida del dibujo, representa el valor de la dimensión lineal del dibujo, ¿sí? Y el 20 sería la cantidad de veces que ese valor del dibujo representa la dimensión del objeto. Y después tenemos la escala de ampliación, 50 en 1, en la cual el 50 representa el valor de la dimensión del dibujo, que sería lo que aparece arriba, la medida del dibujo, y el 1 representa el valor de la dimensión del objeto. Bueno, y acá les explicamos algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir una escala, ya que tienen que tener en cuenta el objeto que quieren representar, qué tan complejo sea, sus dimensiones reales. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos representar algún objeto de mecánica que sea muy pequeño, tenemos que utilizar una escala de ampliación para lograr ver con mayor detalle sus características o sus medidas. Bueno, también que hay que señalar la escala en el rótulo. Ya no sé si vieron que el rótulo que nosotros les hicimos hacer tiene un espacio en el cual tienen que especificar la escala que se está utilizando en el dibujo. ¿Sí? Y en el caso en el que tengamos varias escalas en el dibujo, siempre hay que escribir la escala principal en el rótulo. Bueno, teniendo en cuenta los tipos de escala que hay, podemos tener 3 situaciones diferentes. En el primer caso, en la primera situación, tenemos de datos el objeto y la escala en la cual lo queremos dibujar. Y queremos saber el dibujo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos el objeto con sus respectivas cotas, es decir, la medida del objeto real. Recuerden de que el objeto, por más que lo dibujemos en diferentes tipos de escalas, las cotas siempre tienen que tener las mismas medidas. Entonces tenemos el objeto con sus cotas y la escala en la cual queremos representarlo. Entonces, teniendo en cuenta la relación que les dijimos, que la escala era la medida del dibujo respecto de las medidas del objeto, despejamos esa cuenta, ¿sí? Y nos queda que las medidas del dibujo son las medidas del objeto por la escala. Entonces sabemos que el objeto tiene unas medidas de 50 milímetros y la escala es 2 en 1, ¿sí?
Entonces nos queda que las dimensiones del dibujo tienen que ser de 100 milímetros. En este dibujo, por más que el mismo tenga una dimensión de 100 milímetros, a la hora de acotarlo, las cotas también tienen que estar en el tamaño del objeto real. Es decir, una cota que representemos acá tiene que tener el valor de 50. Y por eso también especificamos los valores de la escala dentro del rótulo en el cual hagamos el dibujo. En un segundo caso, tenemos el dibujo sin cotas y la escala en la cual está representado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es medir el dibujo, sacar el valor, y sabiendo su escala, a partir de la relación que habíamos dicho anteriormente, despejamos para sacar la medida del objeto y calculamos la medida del objeto. Nos quedaría que las dimensiones del dibujo son de 50 milímetros, que es lo que nosotros medimos, la escala 5 en 1, y despejamos y nos queda que las medidas del objeto son de 10 milímetros. Y en el último caso, tenemos el dibujo con sus medidas y las medidas del objeto. Es decir, tenemos el dibujo con sus respectivas cotas y también tenemos la medida del dibujo. Perdón, tenemos el objeto, o sea, las medidas del objeto y las medidas del dibujo. Y nosotros lo que queremos averiguar es la escala. Entonces, sabiendo que el objeto mide 25 milímetros, que es el valor de las cotas, y sabiendo que el dibujo mide 50 milímetros, sabemos que la escala va a ser de 2 en 1. ¿Está bien? Nosotros siempre tenemos que utilizar las mismas unidades para hacer estas relaciones. Acá en los tres casos estuvimos usando de ejemplos los milímetros, que es con lo cual nos vamos a estar utilizando a lo largo de la cursada. Sí, eso quería remarcarlo, Aldana, porque es importante que sepamos, por ejemplo, de todo lo que es ingeniería, las tecnicaturas que van relacionadas, bueno, automatización, los que vienen también de diseño y desarrollo de producto, digo, en general se van a comunicar siempre a través, la unidad de medida va a ser el milímetro, ¿sí? Yo como arquitecta, por ejemplo, la unidad de medida que utilizamos los arquitectos es el metro, porque imagínense que si tenemos que hacer un plano con las medidas que tiene una casa, digo, acotarlo a milímetros llevaría demasiados números que harían ilegible un plano, ¿sí? Entonces es importante que la unidad de medida vaya relacionada a lo que voy a dibujar. En este caso nosotros siempre, acuérdense, que nos vamos a manejar con el milímetro. Entonces, cuando ustedes miden con la regla 5 centímetros, van a ser 50 milímetros, ¿sí? Y siempre va a ser así. Por eso cuando nosotros le ponemos las unidades, tengan en cuenta y esa relación, que tal vez hasta ahora no lo marcamos, pero es de la manera que nos vamos a comunicar de acá en adelante. Listo. Bueno, el tema de escala llegó hasta acá. No sé si alguno tiene alguna duda respecto a este tema. Es un momento para preguntar. Bueno. No, está bien. ¿Sí? Que está bien. Perfecto. Acá paso a mostrarles la práctica de escalas. A ver. ¿Sí? Las láminas que tienen que hacer, no sé si las estuvieron viendo, si tienen alguna duda. En la primera hay que redibujar la vista superior, en una escala 1 en 2, dentro de una hoja A3, ¿sí? Y también tienen que redibujar el corte.
con todo lo que... Estos conceptos los vamos a ir viendo también más adelante, ¿no? Pero bueno, es interesante que ustedes ya se vayan familiarizando con estos tipos de dibujo. Va a haber una clase que va a ser específica de cortes, que es el primer dibujo que les aparece ahí, es una pieza en la que está cortada a la mitad. Y yo lo que estoy viendo es el sector que corté. Ahí se fue la pantalla. Se fue. Ahí está. Sí, no estaba buscando para anotar. Claro. Y la otra, que es la vista superior, es tengo un objeto y lo miro desde arriba. Ese es el dibujo, o sea, son los dos dibujos que están representados en esta primer lámina. Lo que a ustedes hoy no les pedimos que identifiquen cada cosa, porque lo vamos a ir identificando justamente en las sucesivas clases, pero sí lo que les pedimos es que ese mismo dibujo lo escalen de acuerdo a la solicitud, que no la veo ahí, pero creo que era 2 en 1. 1 en 2. No, 1 en 2. 1 en 2. Sí. Lo mismo, tienen que respetar la ubicación de la vista y el corte, ¿sí? Tienen que estar ubicadas de la forma de que queden en... A ver si tengo forma de mostrarles. Acá. ¿Ven? Para que continúe la línea y coincidan las vistas, ¿sí? Tienen que intentar que quede la misma, dentro de la misma línea, ¿sí? Para que se proyecte las vistas. Acá es lo que les estaba diciendo Mariana, tienen la línea de corte, que dentro de esta parte es donde se realiza el corte, que se muestra arriba, ¿sí? Ahora la clase próxima vamos a estar viendo lo que es el sistema de proyección y van a entender bien por qué insistimos en que quede todo alineado, pero por el momento lo que pide la consigna sería replicar el dibujo en una escala, que es la que indica la consigna, puede ser más chica, más grande, no quiero que se me escape la respuesta, pero tienen que replicar el dibujo respetando la alineación. Entonces no puede ser una a la izquierda y el otro a la derecha. Fíjense que está alineado lo de arriba con lo de abajo y ustedes lo tienen que respetar. Y también tienen que respetar el tipo de línea. Fíjense que hay línea de rayado, línea entera, línea punteada, ¿sí? Y también están las cotas. Ustedes las cotas las van a tener que también dibujar. Sí, igual del mismo modo, desde el PDF se llegan a ver mejor las líneas. Bueno, y después la otra lámina, tienen los dibujos de las diferentes piezas, y a partir de los datos que les dan, que son las cotas, a ver, en el primero, por ejemplo, tenemos las cotas indicadas. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es, a partir de las dimensiones del dibujo y la relación que hagan con las cotas, tienen que calcular la escala de cada uno, ¿sí? Esta lámina la tienen que imprimir e ir completando sobre la misma, para poder ir midiendo el dibujo. No sé si tienen alguna... Sí, ahí por el grupo, por el diálogo están escribiendo si son A4 o A3. Fíjense que son dos láminas diferentes con dos rótulos diferentes, chicos. No es una hoja A3, ¿sí? No, la hoja A3... No, es la que estaba pedida la lámina, pero como esta es una reducción, porque eso lo cambiamos, y quedó en hoja 3, o sea que lo pueden hacer, lo vamos a corregir, que quedó en A3, pero lo pueden hacer en una A4, porque justamente hicimos el cambio, antes era 2 en 1, les pedíamos la escala, y por eso es que tenían que usar una hoja más grande. Ahora le pedimos la inversa, y en una hoja 4 lo pueden resolver, la primer lámina. Y la segunda directamente la imprimen y escriben sobre esa lámina. No tienen que redibujar, no tienen que hacer nada más que escribir la escala. Bueno. Una cosita que les quería agregar que no dijimos con respecto al tema de escalas, es que ustedes tienen que dibujar la lámina, la pieza, con la escala que se les pide, y las cotas
llevan el mismo valor que tienen en el dibujo que está puesto ahí, porque el tamaño de la pieza no cambia. Lo que va a cambiar es el tamaño del dibujo que ustedes representen. Bien, al ustedes colocar esta pieza está dibujada en escala 1 a 2, lo que significa es que yo cuando lea el dibujo tengo que entender que esa pieza ese dibujo tiene otras dimensiones respecto de la pieza, ¿bien? Entonces, el valor que va volcado en las cotas, cuando desarrollen las cotas, tiene que ser el que está en la lámina actual, ¿sí? En la consigna. Bueno, si no quedaron dudas, pasamos a explicar el tema de dimensionamiento, ¿sí? Ahí está. Bueno, el dimensionamiento lo utilizamos para indicar las medidas del dibujo dentro del mismo, ¿sí? Por medio de lo que llamamos cotas. La clase pasada estuvimos hablando un poco el tema de las cotas, y como se pueden ver, acá hay una representación de una, que lo que se hace es indicar el valor de las medidas del dibujo. Se hace por medio de la línea de cota, que es la que está señalada con el 1, ¿sí? A ver si puedo anotar sobre... Bueno, por medio de la línea de cota se indica el valor de la medida, que es la cota en sí, que también tienen que respetar la norma IRAM respecto a letras y números a la hora de escribir los valores de la cota. También tienen que anotar las flechas y las referencias en cuanto al objeto. La acotación siempre se hace con las líneas de espesor fino. Esto lo tendrían que hacer con el lápiz 2H, para que no resalte mucho en comparación al dibujo ni a las líneas visibles de las vistas. Bueno, acá lo que tenemos también es... Ahí está. La norma IRAM también normaliza todo lo que es en relación a las acotaciones, también define cada uno de los elementos de las cotas. Tenemos la línea de cota, que es paralela a la superficie de la pieza que se está acotando, ¿sí? Siempre es paralela. Después tenemos la línea de referencia, que son las que parten del dibujo para señalar qué parte se está acotando. Tenemos los símbolos del final de la cota, o sea, las flechas, que indican desde dónde hasta dónde se acotan. Tienen que tener en cuenta a la hora de acotar que esas flechas tienen una relación de aspecto, 4 en 1. A ver, acá estaba, donde la base de la flecha es de 1 y el alto sería de 4, ¿sí? Después tenemos el valor de la cota, que también es la expresión numérica de la medida, que se indica en el dibujo, se sitúa en el centro de la línea de cota. Nosotros la vamos a estar situando por arriba de la línea de cota, ¿sí? Porque también hay otra forma de expresarlo, que es interrumpiendo la línea de cota. Nosotros la vamos a estar haciendo de esta manera. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza la acotación de un dibujo. Acá de nuevo tenemos los elementos que componen la cota. Tenemos el número, la línea de cota, la línea auxiliar de cota y las flechas. Siempre hay que mantener esa relación de tamaño de la flecha de la cota, como para que quede todo más ordenado. Bueno, acá hay más ejemplos. Y a la hora de acotar tenemos que tener en cuenta que los principios generales, ¿sí? Las cotas siempre tienen que ser mínimas, suficientes y adecuadas, como se dice acá, ya que
no hay que sobreacotar, como se dice, hay que acotar cada elemento del dibujo una sola vez, intentar de que quede de la forma más ordenada posible, que se pueda leer de una forma clara, para que no nos lleve a errores de lectura. Bueno, no se debe omitir ninguna cota y se tienen que ubicar dentro del lugar del dibujo para representar más claramente la dimensión a acotar. Bueno, acá hay varios principios generales de acuerdo a la norma. Acá, por ejemplo, les explico un poco de que las líneas de cota hay que buscar de que no se crucen, a menos que sea inevitable. Siempre hay que tratar de que nunca se crucen ni entre las líneas auxiliares de cota, ni con las líneas del dibujo. Lo mismo también, las unidades que estemos utilizando a la hora de acotación no se indican, simplemente se indica el número de la dimensión acotada. Después, las cotas es más aconsejable situarlas fuera de las vistas, también a menos que no se pueda evitar, y ubicarlas de la forma más ordenada y clara posible. Acá, por ejemplo, en la acotación de diámetros, ubica la línea auxiliar de cota en forma oblicua para que se pueda leer con una mayor claridad, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, en vistas interrumpidas, que es cuando una pieza es muy larga en comparación a la altura, generalmente se hace un corte porque la pieza es homogénea en toda su longitud, pero por más que se haga un corte en la vista, las líneas de cota nunca deben cortarse. Bueno, después, en la hora de la lectura de las cotas, siempre debe ubicarse la cota de forma de que se lea desde abajo o desde la derecha, ya que, pensemos, si tenemos algún plano o algún dibujo, así no lo estamos girando todo el tiempo y es más fácil leerlo para tener un cierto orden. Bueno, después también, si tenemos una vista en corte, bueno, si tenemos Yo leo que siempre, Sí. perdón, no, yo sé lo que siempre uso para mostrarles eso que vos acabas de decir, es que la lámina A4 es así. Si yo la quiero guardar en una carpeta, lo agujerearía o lo metería en un folio. Entonces, yo el plano le coloco el rótulo acá, y todo lo que lea lo tengo que leer de derecha a izquierda como en un libro normal. Claro. Pero si yo agarro y este dibujo lo tengo que meter en una carpeta, voy a tener los ganchos acá y la carpeta la voy a mirar así. No voy a dar vuelta a la carpeta con la solapa contra mi pecho. Bien, entonces, como dijo Aldana, siempre de este lado, entonces si yo doy vuelta hacia la derecha la hoja, tengo que poder leer tranquilamente, ¿sí? Si me queda alguna cota hacia el revés, está mal, es al revés. Es del sentido de cómo yo abrocharía las hojas, perdón, cómo encarpetaría las hojas. Claro. Sí, es un sentido de practicidad, porque también estar trabajando y tener que andar girando la hoja para leer los valores de las cotas es un poco incómodo. Bueno, después, si tenemos algún corte, en este caso, por ejemplo, que se acota dentro del corte, vemos que las líneas de corte se interrumpen para mostrar el valor de la cota. En este caso, sí, a menos que se pueda evitar, sería así, pero lo más recomendable es no hacerlo. Después tenemos para la acotación de ángulos, que vemos que la línea de referencia, la línea auxiliar de cota, es continua a la terminación del ángulo, sería. A ver,
porque me está... Vemos que acá termina el ángulo y la línea de auxiliar de cota es continua. Entonces se acota desde esas dos referencias. Siempre a la hora de acotar ángulos se indica con el símbolo del ángulo, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a ver que hay dos formas de acotar. Una sería acotación en serie, en la cual las cotas son colineales entre sí, es decir, se acotan de acuerdo a la misma línea de referencia, una al lado de la otra. Esto es de acuerdo a la pieza que tengamos y, borrar, acá. Y para hacer más fácil la lectura, ¿sí? La de abajo sería una acotación en paralelo, en la cual las líneas de cota son paralelas entre sí. Al realizar este tipo de acotación hay que tener en cuenta que las líneas de cota tienen que tener la misma separación entre sí, ¿sí? Esta distancia tiene que ser igual a esta, ¿sí? Para tener un cierto orden. A ver, borrar mis dibujos. Y también a la hora de acotar se puede hacer una mezcla entre los últimos dos tipos de acotación, que sería una acotación mixta, en la cual se hacen tanto... Tengo un problema con esto de compartir pantalla y hacer anotaciones. Perdón. En la cual se pueden hacer tanto acotación en serie, como se muestra acá, y en paralelo, que serían estas líneas con esta total, ¿sí? Bueno, después otra forma de acotar es en relación a elementos simétricos, ¿sí? Acá tenemos un círculo, que es simétrico, y se traza la cota desde el extremo de la pieza hasta el centro del círculo, considerando que este es simétrico. Lo mismo con este cuadrado. Desde el centro del cuadrado se realiza la acotación indicando el centro del mismo. Bueno, acá un poco lo que estuve diciendo, de que hay que tratar de que las líneas de cota no se crucen entre sí. Como verán en este caso, acá arriba, a ver, estas dos líneas de cota se estarían cruzando. Habría que evitar buscar la forma de que no se crucen, ¿sí? A menos que sea inevitable, hay que tratar de no hacerlo. Lo mismo, tratar de acotar desde fuera de la vista, y acá también se puede ver que se realiza la acotación desde los centros de los círculos. Bueno. Esto que les comenta Aldana de que los círculos y los agujeros se acotan a los centros, tiene que ver con una cuestión de fabricar la pieza que uno dibuja después. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una mecha, pero las mechas tienen las puntas cónicas. Entonces, ese centro que nosotros marcamos es el lugar donde el tornero, el mecánico, el metalúrgico, va a apoyar la punta de la mecha y a partir de ahí empieza a agujerear y el agujero se abre a la medida que sea necesaria. En la práctica, por ahí lo que les va a pasar es que ustedes vienen con el calibre y miden, y es más cómodo medir desde el lateral hacia el borde del agujero, pero en el plano después lo tienen que representar con la dimensión del diámetro del agujero o el radio y la distancia desde uno de los bordes o la cantidad de bordes que sea necesario para ubicarlo al borde de la pieza. Bueno, sí. Después, otra cosa a tener en cuenta es a la hora de acotar, hay veces que no entra el número de la cota dentro del espacio que tenemos para acotar. Sería el caso de este 2, que
que no hay espacio para escribirlo. Entonces lo que se puede hacer es extender la línea de cota y trazarlo a un costado, o también lo que se puede hacer es trazar una línea de referencia y escribirlo también por arriba, ¿sí? Lo mismo también, hay que respetar que siempre todos los tipos de flechas sean iguales, y también como con los números, cuando no nos entran las flechas en los espacios a acotar, también se pueden hacer desde los extremos, ¿sí? Bueno, acá en relación a la orientación de los valores de cota, en este caso podemos ver que es algo parecido a como estuvimos diciendo de la ubicación de los valores, ¿sí? Para que se pueda leer con una mayor claridad. Bueno, respecto a la acotación de arcos, lo que se hace es trazar una línea, a ver, Ezequiel, si te acordás el nombre de esta línea. Bisectriz. Bisectriz, sí. Bueno, respecto a la terminación del arco, para acotar el mismo, vemos que el valor de la cota arriba tiene la indicación de que se está acotando el arco, ¿sí? Bueno, después también para la acotación de diámetros o secciones circulares, lo que se hace cuando estamos en una vista en la que no se llega a observar que lo que estamos acotando es una sección circular, lo que se indica con el símbolo de diámetro al lado del valor de la cota. Y en el caso de ser una sección cuadrada, se indica con el cuadrado, como vemos acá. ¿Sí? Porque, o sea, en la vista de al lado se llega a apreciar que lo que estamos acotando es un círculo o un cuadrado, pero en el caso de no darnos cuenta es para indicarlo con mayor claridad. Bueno, después tenemos para la acotación de radios, también hay que indicarlo con una R adelante del valor de la cota. Lo que se hace es trazar una línea de referencia de cota con una flecha indicando el elemento que se está acotando, ¿sí? Lo que se puede hacer al indicar los radios que se están acotando es marcar los centros del... acá. Por ejemplo, para este radio ay no, borrar. Se puede marcar el centro del radio que se está acotando, ¿sí? Este es respecto a este radio, para tener de referencia desde dónde se traza. Bueno, en el caso también de acotar dibujos en los cuales los extremos aparezca algún radio o un chaflán, el chaflán es esto que se ve acá, en vez de terminar redondeado, termina ahí es como que termina sin los redondeados, termina más, no me sale la palabra, termina, bueno, o sea, llega hasta un extremo, hay una línea que corta y sigue, o sea, sin redondeado, es el chaflán, ¿sí? Bueno, lo que se hace es trazar líneas auxiliares para ver en dónde sería la intersección, y desde ahí se traza la línea de cota. Lo mismo en el caso de arriba, que se marcan los radios, se trazan las líneas auxiliares para saber en dónde sería la intersección ficticia, y desde ahí se trazan las cotas. Bueno, y por último tenemos el caso de superficies que sean tangentes. En este caso tenemos arriba una superficie circular
y abajo tenemos una superficie plana. Lo que se hace directamente es acotar la posición de esta superficie circular, ya que nosotros sabemos la relación geométrica de tangencia, entonces con saber los datos de posición se puede interpretar el dibujo. Bueno, y acá está más detallado todo lo que sería acotación en serie o en cadena. Como vimos, lo que se hace es hacer cotas seguidas, colineales entre sí, es decir, que sigan la misma línea. Y lo que se hace también es siempre indicar el valor total de todas esas cotas en serie. ¿Sí? Borrar dibujo. Bueno, acá tenemos de nuevo la cotación en paralelo. ¿Sí? Todas las líneas de referencia de cotas son paralelas entre sí, siempre dejando el mismo espacio entre cada una de las líneas de referencia. Lo que se hace cuando... A ver, anotar. Bueno, siempre la acotación en paralelo es teniendo en cuenta la misma línea de referencia y desde ahí se trazan cada una de las líneas, ¿sí? Como vemos, esto es de acuerdo a esta línea, en este caso se hace de acuerdo a esta, y en esta es de este extremo, ¿sí? Siempre recuerden que hay que dejar el mismo espacio entre cada línea. Bueno, y la acotación mixta es una mezcla entre ambos tipos de acotaciones, ¿sí? Acá tenemos una parte de acotación en serie y en acotación en paralelo. Bueno. Y después ya tenemos las láminas. No sé si les queda alguna duda del tema. Bueno. Las láminas de la práctica de dimensionamiento que tienen que hacer son estas. Bueno, primero tenemos estas vistas, que es una vista frontal y una vista lateral, ¿sí? Lo que tienen que hacer es imprimir ambas láminas en A4 y sobre estas láminas tienen que realizar las acotaciones. En este caso sería en serie y en el otro caso es en paralelo. Lo que les aclaré es que tengan en cuenta de que las acotaciones siempre se hacen sobre las líneas visibles, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos en esta vista lateral, tenemos líneas ocultas. Sobre estas líneas nunca se acota, siempre se hacen sobre las líneas visibles de la pieza, es decir, las continuas. Lo que estaría bueno agregar, digo, en este caso o en el anterior también, en el que vieron el plano de que estábamos con la escala, que había un corte y una vista, digo, lo importante es que si tenemos dos dibujos, ¿sí? No acotemos lo mismo en los dos, siendo que es la misma pieza, ¿sí? Entonces, en una vista vamos a acotar determinadas medidas. En este caso, la vista frontal es la vista principal, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder volcar la mayor cantidad de cotas sobre el objeto, la mayor cantidad de información, ¿sí? Después tenemos la vista lateral, que nos va a permitir, por ejemplo, ver la profundidad que en la vista frontal no lo tengo. Entonces, voy a aprovechar la vista lateral para sumar esa información que en la vista frontal no puedo acotar, ¿sí? Por ejemplo, la altura ya la voy a poder poner en la vista frontal, ¿sí? Entonces tal vez no es necesario ponerla en la lateral, pero sí determinadas cosas, como por ejemplo, bueno, no tengo el cursor para mostrar justo el sector, pero el rectángulo que está sobresaliendo ahí, que se ve en el lateral, acá, no, abajo. Ah, Exacto. En Claro. la vista de frente lo podría suponer hasta que es un agujero en esa pieza. Claro, nos falta... Pero cuando la vea
lateral, ahí me doy cuenta que no es un agujero, sino que está saliendo de la pieza. Y esas medidas son importantes marcarlas justamente en esa vista lateral. Entonces, como para que se vayan familiarizando digamos, en las distintas vistas, que esto también lo vamos a ver la clase que viene cuando se vea proyecciones y demás, lo importante es que hay una vista que siempre predomina y es donde mayor información tengo. Entonces, en este caso es nuestra vista frontal, y en esa voy a volcar la mayor cantidad de medidas, de cotas en este caso, y voy a complementar con la vista lateral. En el caso, por ejemplo, de la vista frontal, si ustedes quieren marcar la altura por el lado de la izquierda, que es una opción, fíjense que se les va a cruzar la línea auxiliar con la del cuadradito de la izquierda arriba. En cambio, si la marcamos sobre el otro lado, no se cruzaría con nada, o bien la podemos directamente hacer en la vista izquierda. De las tres maneras está bien, son tres opciones diferentes de acotar lo mismo. ¿Sí? Es una cuestión que van a ir desarrollando ustedes con la práctica. Sí, eso es práctica, es que se van a ir poniendo cada vez más cancheros, pero es, en definitiva, lo que intentamos pedirles desde el inicio es que no, lo que decía Aldana, digo, no empezar a poner mucha cantidad de cosas repetidas, ¿sí? Porque eso termina empastando el dibujo y lo que quiero contar. Entonces, que sea lo justo, necesario. Entonces, si lo pongo en una vista, no hace falta ponerla en la otra, ya está. La altura es esa, elijo en qué vista me conviene para que quede más legible. Claro, y siempre tener un determinado orden, tratar de que quede lo más prolijo posible, ¿sí? Y después, bueno, la lámina, la siguiente, que es la 5B. Sí, esta también la tienen que imprimir, y lo que tienen que hacer en este caso es realizar las acotaciones en paralelo de esta vista, ¿sí? Sí, el hecho de que haya una línea de eje ahí, que ya la vimos, ¿sí? Esa línea de eje, nos marca que este objeto no es rectangular, como pareciera que se ve en la vista, ¿sí? Al marcarnos que tiene una línea de eje, nos está diciendo que esto tiene un diámetro, que es circular. Entonces, por eso también es importante lo que se vio recién en el repaso de la teórica, de recordar que todo lo que es circular se marca con el símbolo del diámetro delante del número de cota, ¿sí? Es como para ir teniendo en cuenta todos esos pequeños detalles que se vieron en la parte teórica. La verdad que estas 4 últimas láminas, salvo una que es la primera, la 4A, que ya en este momento ya la ajusté, ya le puse que era 4 y ya está subido OK, así que para que nadie se confunda, total, nadie la había entregado todavía, de hecho. Bueno, ya está corregida. Salvo esa, las otras son todas para imprimir y hacer sobre la misma lámina. Entonces son rápidas, pero tómense el tiempo de entenderlo y de practicarlo bien, ¿sí? No porque lo hago en las apuradas, es fácil, lo hago así. No, tómense el tiempo porque de todas maneras tiene que estar prolijo, legible, practiquen el tema de la caligrafía, es importante para las cotas, entender los números, si no son patitos, el 2, empecemos a practicar eso que practicábamos en las primeras láminas. Todo lo que vamos haciendo suma complejidad para ir progresando justamente en este desarrollo de las láminas. Entonces, todo lo que ya vimos en la clase anterior lo aplican en la siguiente. Esta es la idea de cómo vamos haciendo las láminas, ¿sí? Cómo nosotros diagramamos los trabajos prácticos, para que todas estas cosas ustedes ya las vayan sumando al resto de los trabajos. No es que queda en este trabajo práctico y ya está. ¿Sí? Las cotas las van a tener de acá al día del examen. Entonces,
nada, tómense el tiempo de que de entrada vayan tomando la dinámica y la mecánica correcta para que después salga automáticamente, ¿sí? ¿Hay alguna consulta de los trabajos? Están todos muy callados, esto me asusta. Saben dibujar todos, ya saben dibujar. Una cosita que es un error muy común que van a cometer cuando impriman la fotocopia y se pongan a acotar, van a agarrar el lápiz y van a poner 2, 4, 6, 27, 47. No. Trazan un renglón como si fuera caligráfico. ¿Sí? Las letras y los números van siempre con renglón. Entonces, de la línea de la cota, miden 2 milímetros, le dan 5 para arriba para hacer una altura más o menos normal de una cota tipo minúscula, y ahí ponen el valor, ¿sí? Tienen que tener un renglón y tienen que respetarlo, ¿sí? No es en el aire como si estuvieran escribiendo normal. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a la hora de imprimir las láminas, generalmente les cambia un poco la escala a la hora de imprimir. Así que cuando estén midiendo no les van a dar números redondos. Intenten de tener un criterio a la hora de acotar y que quede sin un número muy... Sí, es verdad, porque cuando imprime en general se reduce un poquito, unos milímetros, y entonces nosotros lo hicimos en una medida redonda, ¿sí? Si esto mide 50, pero por ahí ustedes cuando lo imprimen les da o 49,9, 49,8, ¿sí? Tratemos de redondearlo, justamente. Si ustedes lo miden y les da 49, ¿sí? Llévenlo a 50, porque es la medida en realidad que nosotros lo armamos justamente para que no estén restando y les dé números decimales y demás. Es un error que nunca lo pudimos modificar, que siempre que imprimen hay una pequeña variación y bueno, pero eso ya se los avisamos, ténganlo en cuenta. Y no se enloquezcan con eso, porque la idea es que lo redondeen al número más cercano. Ok. Bueno, si no hay más dudas, no sé si quedó algo, chicos, para aclarar. ¿No? Estamos grabando, así que después le subimos el video de esta clase para que alguno, si quiere repetir algún concepto, lo va a poder ver después. Lo va a tener por el aula, lo va a tener por el canal de YouTube. Sí, y bueno, y no se olviden eso, de ir subiendo las láminas, ¿sí? Está la 1, la 2, la 3, ahora las 4 AB, 5 AB, Sí. y la semana que viene vamos a tener más, así que si se ponen al día mejor, porque así ya no se les van acumulando, y de hecho es justamente para que ya vayan aplicando las cosas que saben y no lleguen a último momento consultando de todas las láminas, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras están los canales abiertos también, los mensajes por el campus que nos pueden mandar, si están haciendo alguna cosa y no les sale, no esperen a la clase que viene, digo, coméntenlo y lo vamos resolviendo, así les rinde mejor los tiempos a ustedes también y no se les acumulan las láminas. Así que bueno, Claro. si tienen que imprimir en hoja 4 las dos, sí, todo en hoja 4. Había algunas consultas en el Jamboard que no estaban siendo contestadas. Ah, bueno, ahora las Y, vamos a ver. y otra cosa hablé de mi parte, que como usted dice, que para no ir arrastrando errores, si obtenemos una devolución de los trabajos, para que ya En todos nos los ponemos a hacer... trabajos van a tener devolución a partir de la lámina 1. La lámina de croquis no hay una devolución en general porque el croquis lo que lleva es práctica, ¿sí? Sí, Por hablo eso no es del... que hubo una devolución puntual, sino que, bueno, son cosas que van a empezar a ver ahora justamente la información que le adicionan. O sea, en esa lámina puntual no quisimos sumarles cosas porque en realidad fue como una presentación de ustedes de empezar con la herramienta, con la mano, con la cuestión, ¿sí? Entonces, por eso en la primera no hay una devolución, de hecho no hay, el tema croquis no entra como parte del examen,
¿sí? Es simplemente como para que vayan ablandando la mano. Ah, sí, Entonces, esa no. está bien. Parte de la caligrafía capaz, más que nada. Ah, bueno, sí, sí, en todo lo que nosotros veamos que hay algo para, para corregir, lo vamos a corregir. Si hay cuestiones de más de prolijidad y eso, tal vez no les vamos a poner, porque eso va a ir justamente en esto de la práctica, que vayan mejorando. O sea, si no hay alguna cosa puntual, es que lo que tuvimos en cuenta es eso, es la prolijidad, es la precisión, pero no que tenga un error a corregir, sino un método a seguir practicando. Pero siempre que haya un error, se los vamos a marcar como observación. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles que viene y estén atentos que vamos a ir subiendo la teórica llegando al fin de semana para que la puedan ir chequeando. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas Hasta noches luego. para todos. Igualmente. Chao, buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas Gracias. noches.